Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. El Evangelio Santo anuncia al pecador que Dios al mundo amó y diole un Salvador. El Salvador del mundo no vino a condenar, mas vino por su cruz los hombres a salvar. por este hermoso momento que nos has concedido para una vez más llevar tu santo y bendito evangelio, Padre. Padre, te pedimos en este momento que tu hermoso Espíritu Santo dirija al paso que has elegido para este día, Señor, y que se apodere de él, Señor, y que le pongas palabras fáciles de entender, Señor, y que sobre todo en el momento que se derrame tu palabra en este día aquí, en este templo, Señor, haya alguna alma, Señor, que esté sedienta de ti, Padre, y que por sobre todo te escuche hoy en este momento, que redarguya ese corazón, esa alma, Padre, para que no vuelva a ti vacía y haya un pecador que pase de muerte a vida, Señor. Gracias, porque nos encomendamos en tus manos nuevamente, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. La lectura está hoy en el capítulo 19 del libro de Génesis, desde el versículo 12 al versículo 17. Dice Dios en su santa palabra: Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar,
porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus varones, a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por nuevamente, Padre, alargar, Padre, crecer tu misericordia para todos ser viviente, Padre Santo. Y más aún, Padre Santo, cuando vivimos tiempos muy fuertes, muy peligrosos, donde muchos padres de tus hijos hemos llegado a decir: Señor, ¿hasta cuándo? Ojalá fuera hoy tu venida. Pero Padre, tu misericordia es grande y así lo has demostrado aún en este momento, dándole a toda alma, a toda criatura, desde el muy pequeño hasta el más anciano, oportunidad de salvarse, de aceptar a tu Hijo amado como su único, fiel y personal Salvador. En esta mañana, en tus manos colocamos el mensaje, en tus manos colocamos este momento, Padre, todos los que están aquí presentes, y no solamente los que se hallan aquí, sino en muchos lugares alrededor de la tierra. Orando, Padre, por todos ellos para que te acepten, Señor, en su corazón. Crean en ese amor tan grande que solamente tú posees y quieres, Padre, derramar, extender, Padre, en todos ellos. Bendice, Padre, este momento y que sea de honra y de gloria para tu santa y divina persona, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. El mensaje de hoy fue algo que he traído desde hace mucho tiempo y cuando salgo, cuando camino, cuando observo, cuando escucho aún por la radio, me da tristeza. Y como expresé en la oración, hasta yo mismo he dicho: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir todas estas cosas que están pasando? Y esa tristeza va justamente porque da dolor ver que no son gente mayor la que vemos y que están expresando el pecado, sino que también aún se ve hasta en los niños, se ve en la juventud, se ve en la adolescencia. Yo entiendo la juventud como esa fuerza que Dios nos da, y eso lo vemos cuando decimos: aún tú eres joven, aún siendo una persona mayor, oye, tú aún eres joven, tienes fuerza. Así yo no entiendo esa etapa de juventud. Es decir, en pocas palabras, el hombre pasa por varias etapas: la niñez, la adolescencia, el adulto y el anciano. Pues bien, he salido y he visto cosas que me llaman mucho la atención y para no extenderme tanto en esta pequeña introducción y poder decir el tema y el título del mensaje de hoy, es algo fuerte lo que estamos viviendo, y es de oración, de orar, así como lo hizo Abraham en el capítulo anterior del capítulo 19, cuando Dios se le acerca y le dice: ¿he de yo esconder o de no decirle a Abraham lo que he de hacer? Y sin embargo, Abraham, viendo esa misericordia de Dios, ese amor, ese cariño, él intercede y dice en varias preguntas: Dios, Padre, si hubieran tantas personas, ¿por qué
No, o sea, vas a destruir, no vas a tener misericordia. Y él le dice que sí en varias veces, hasta la última pregunta, sí. Bien, con esto he de mencionar, he de recordar las dos últimas mensajes. El de hace 2 domingos trataba sobre el fuego. Se escuchó varias veces la mención del fuego. Y la palabra es muy clara. En aquel momento, estas 2 ciudades, y no fueron 2 nada más, fueron 5, fueron destruidas por fuego. Fuego y azufre, dice la misma palabra. Y algo más, dice Dios, que el mundo será destruido por fuego. Es decir, eso tiene una gran enseñanza. Antes, cuando Noé fue agua, arrasó a todas esas personas y solamente 8 se salvaron. Cuando estas ciudades, Sodoma y Gomorra, cayó fuego y azufre, solamente se salvaron 3. Lot y sus 2 hijas, más nadie. Y tanto vemos que buscando, incluso en estudios científicos, dicen que no han dado con el lugar donde está Sodoma y Gomorra. Es más, hay vestigios, hay señales, hay cosas, pero no han dado a ciencia cierta dónde está. Lo único que queda así como digamos, prueba de eso que sucedió es que ahí está el Mar Muerto y están varias, ellos llaman monumentos, estatuas, y son en forma de sal, son sal. Pero eso, bueno, lo explicaré un poco más adelante. Ahora bien, luego la siguiente predicación de la semana pasada fue hablar sobre el amor. Y es justamente haciendo énfasis a este versículo que tenemos aquí de cabeza, que es como el corazón de la palabra de Dios. Ahí vemos allí todo en la misericordia de Dios para no solamente quien le acepta, sino aún más allá, para todo aquel que aún está viviendo en el pecado, se desarrolla en el pecado y bueno, pare de contar. La palabra de Dios es muy, yo la expresaría así, es abrazadora, es llamativa, es tolerante. Y es allí el tema de hoy. El tema de hoy es la tolerancia. Y el título está basado en un versículo importante, y es en el versículo 16 del capítulo que hemos leído, que volveré a leer. Dice así: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Es decir, el título es según la misericordia de Jehová. Así de sencillo. ¿Por qué? He escuchado, y muchos de ustedes también seguramente lo han escuchado así, pasa cualquier cosa y lo primero que dice la gente, bueno, pero si Dios es amor, ¿por qué permite todas estas cosas? ¿Pero por qué? Eso para mí es, Dios no es Dios, ese no es Dios. Y así dicen muchos, sin darse cuenta que caen en ese error del rechazo, del apartarse de Dios totalmente. Pero Dios muestra su amor, vuelvo y repito, haciendo algo muy importante, y es hablándole a la persona. Hablándole no solamente a través de su palabra, no a través del tiempo, porque vemos que han pasado más de 2000 años, y todavía vamos, y quién sabe hasta cuándo, solamente Dios sabe hasta cuándo hemos de estar aquí, la iglesia, hasta cuándo el hombre ha de escuchar que hay oportunidad. No es que la palabra dice hay oportunidad después de la muerte, no, en ningún lado dice después de la muerte, hasta que Él permita de que nosotros caminemos sobre esta tierra. Hasta ahí está la oportunidad. Después de allí no hay más. Y también hasta que
iglesia esté aquí. La iglesia no es, como se dijo hace 2 domingos y se repitió el otro domingo pasado, no es estas 4 paredes. No, es la cantidad de creyentes, es la cantidad de personas que hayamos sentido, que hayamos aceptado al Señor, su obra en la cruz, al morir por todos nosotros. No solamente sufriendo el castigo de soportar los golpes, las blasfemias, el ser traspasado sus manos, sus pies, su costado, el haber aceptado esa obra, el haber creído en esa obra, como cantamos también, solamente lo que hemos aceptado, lo que hemos creído en ello, nos iremos con Él, la iglesia, iremos con Él. Ahora bien, estamos llamados a ello, a comunicar. Así como Dios en el capítulo anterior le dice a Abraham, ¿verdad? Es de encubrir lo que debe hacer. Hoy en día lo está haciendo. Le está hablando al creyente, le está comunicando, y cuando nosotros estudiamos más y más, nos damos cuenta del por qué, del cómo, de qué forma hacemos nos da las respuestas a muchas de nuestras interrogantes, haciéndonos entender a plenitud de su proceder. Y nos damos cuenta que es verdad, a veces es doloroso, porque Dios permite al hombre poder soportar todas estas cosas, pero es por algo muy importante. En esto, voy a hacer un paréntesis, y es hablar un poquito de lo que estamos viviendo, ¿no? Desde hace un año ya, lo que es el COVID. Fíjense algo, nosotros como sociedad, como hombre, no nos hemos respetado en ningún momento, ni siquiera nosotros mismos. ¿Y cómo lo vemos? Cuando no tenemos una buena higiene, cuando no tenemos un buen mantenimiento, un buen respeto hacia nuestro cuerpo, en cuidarnos, en tener una buena alimentación, en tener una buena, suplir a nuestro cuerpo vitaminas, a darle el ejercicio necesario, porque el corazón no es un órgano, solamente es un músculo, el cual debe fortalecerse, y por ello es necesario el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos ha llevado a que tengamos, yo lo tomo así, entre muchas otras cosas que nos enseña este tiempo de COVID, de que hagamos un alto y tengamos un momento de reflexión. Tengo que lavarme las manos. Pero eso muy someramente. Pero hay algo muy importante también, que va dentro del cuidado, el tener una comunicación con Dios. Muchos de nosotros, por el trabajo, por nuestros gustos, por nuestros estilos de vida, apartamos a Dios a un lado. Lo dejamos, primero esto, y lo dejamos a un lado. Y este momento de COVID, muchos de nosotros nos llevó a encerrarnos. Gracias a Dios que nosotros como congregación nos hemos podido reunir, porque eso es importante. Si no nos reunimos como hermanos, no nos alimentamos muchas veces en nuestros hogares al estudiar la palabra. No entendemos esto, porque Dios es, y inmediatamente cuando venimos a la congregación, ahora entiendo. O me siento mal, no puedo, cuando llegamos aquí a la congregación, se nos quita todo. Es un momento necesario que necesitamos cada uno de los creyentes, reunirnos, congregarnos, leer la palabra, estudiar. Y con tal motivo, ¿para qué? Para comunicarla. Nosotros no comunicábamos la palabra, a veces la comunicábamos de una manera, o se comunica, vamos a decirlo así, muy estrictamente, de una manera errónea. Y vemos allí, entre muchos medios, y cómo se ha multiplicado la tecnología, que llevan la palabra de manera muy equívoca. Anoche, hablando con un familiar, me comentó justamente, caímos en hablar de este tema, y me dijo, ¿sabes? ¿Tú viste la película Noé? Y yo digo, mira, en realidad yo no veo películas que después de muchas noticias, ya tú sabes qué traerá esa película. Y evidentemente esa película hizo mucho revuelo. Pero ¿qué pasa? El resultado fue totalmente erróneo. Tanto así que hasta el pueblo judío, el pueblo de Israel, la negó. ¿Por qué? Porque fue toda una blasfemia.
todo lo que ahí presenta el hombre. Es tanto así que hasta le agregaron, le quitaron, le revolvieron la palabra, cosa que es totalmente errónea. Y con todo eso, vuelvo a caer al tema de hoy, la tolerancia de Dios. ¿Por qué Dios no envió algo? ¿Por qué Dios no paró eso? Dios ha sido tan benevolente, tan paciente, tan misericordioso. Bueno, ¿qué más podemos decir ante tantas cosas que en una simple película vemos y que nos falta por ver, por conocer detrás de ella? Es algo terrible. Y ahí hay otro versículo que quiero poner en alto, porque se divide en dos partes. No es que se divide, tiene dos direcciones. Una al hablar de manera general y otra al hablar a ti directamente. De manera general está en vamos a buscarlo, en Lucas capítulo 10, versículo 12. Lucas capítulo 10, versículo 12. Dice Dios en su santa palabra: y os digo que los de Sodoma tendrán más remisión aquel día que aquella ciudad. Esa palabra remisión es como decir, será más tolerable, será más pasiva, tendrá menos peso, quizás hasta perdón. Quizás. Pero imagínense, si a esa ciudad que es como ejemplo, está colocada como ejemplo, incluso se conoce como la ciudad de perversidad, de gran perversidad y de gran pecado. Se conoce en muchos lugares. Eso no solamente se conoce con el nombre de Sodoma y Gomorra, sino la ciudad de pecado. Y si esa ciudad sufrió ese castigo, que tanto así fueron esos dos ángeles, le dijeron a Lot: mira, busca a tus hijas, busca a tus hijos, busca a tu yerno. Y él lo hizo, como nosotros hoy en la actualidad. Nosotros todos los creyentes comunicamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, debemos hacer como Dios nos dice, aún hasta con nuestros propios enemigos. Mira, ve a Dios, acude. Y con todo ello fueron salvos 3 personas. ¿Cómo será para ese momento cuando venga el castigo? Eso es un llamado que no solamente Dios hace en esta oportunidad, hace hoy, porque fíjense, hice mención de los 2 mensajes pasados, porque justamente está en eso, Dios me movió a que hablara de ello. Es terrible lo que estamos viviendo. Voy a hacerlo de esta manera, por paso. En un primer paso, recordando el mensaje del domingo antepasado, el castigo fue por fuego. El domingo pasado, Dios aún te ama. Y hoy te está diciendo, según mi misericordia. ¿Por qué según? Porque Él tolera hasta cierto punto el pecado. Y ese de tolerar es que hasta cierto punto Él te da la vida y da la oportunidad al mundo de tener la vida eterna. Puede ser ahorita, puede ser mañana. Pudo haber sido ayer, pudo haber sido hace unos 3 segundos. El permitir la tolerancia es hasta aquí. Pero Dios hasta aún hay oportunidad. Te está dando oportunidad, te está dando misericordia, pero ponte el reloj aquí en la mano. Ya lo tienes en la mano, en la muñeca. Ponte el reloj aquí y ponte a mirar. El segundero está. Pero ¿sabes tú cuándo se va a detener? Cuando se acaba la pila, pero inclusive no sabemos cuándo se acaba la pila. El reloj se para y se para, ¿verdad? Pero el reloj de la vida sabe cuándo se va a parar. Cuando Dios diga. Es por ello que también, y quizás lo que voy a decir, y con esto quiero llamar la atención a todos los niños. Hace años, y lo digo así como si fuera un viejo, pero no soy de viejo. Hace años en la casa estábamos leyendo y estaba con nosotros una sobrina. Y ella pregunta, ay, mi tío
¿cómo será eso de la vida eterna? Y yo le expliqué. Y entonces quizás fui un poco duro, un poco fuerte, no sé cómo expresarlo, que ella lloró. Y yo le di, y otro familiar me vino y me dijo, pero no, tú no puedes ser así, pero es que ya va. Yo no puedo esconderle las cosas a los niños, porque los niños aún vemos que hoy en día saben más que el adulto. Yo me quedo así loco. Recuerdo con esto, y no voy a extenderme tanto, estaba una Navidad, fui a visitar a mi tía y estábamos abajo esperando que mi tía bajara a abrirnos, y está el niño del conserje. Y entonces yo me pongo a hablar con él y el niño me dice, yo le pregunté, oye, ¿tú sabes quién es el niño Jesús? Que ya preparaste la carta al niño Jesús, ya sabes que le vas a pedir. No, yo no voy a hacer nada. Y me dejó así como que estaba creo que con una sobrina, creo, si no mal recuerdo, y nos quedamos así como que, pero no sabes quién es el niño Jesús. No, sí, ya yo sé. Ah, qué bueno, qué bueno. Y ya cuéntame cuál es. Ah, ese es mi papá. Ese es mi papá. Pero en serio, claro, yo le hablaba como todo ser humano. Tanto fue así la cuestión que me dio tanta tristeza también, porque es bonito ver a un niño tener esa inocencia, esa infancia, ¿verdad? Pero no una infancia dentro de la palabra infancia, sino de la manera espiritual. O sea, tener ese deseo de ver más allá y de no solamente ver y soñar, sino también de saber que puedes palpar y puedes tocarlo y puedes vivirlo, como es propiamente la fe, como nos dice en Hebreos 11, ¿verdad? Y ese niño me respondió de esta manera, no, porque un día eran las 12 de la noche y mi papá me dijo, váyase a dormir, hijo, y me dio una nalgada. Y yo me fui a dormir y a la media hora me levanté y vi que mi papá me puso los regalos debajo de la almohada. Y eso, para mí me da igual. Me respondió así. Y si así habla un niño, bueno, ¿qué más? Con razón decía mi mamá que no hay que esconderle nada a un niño. Hay que ser muy claro. Y bueno, volviendo otra vez para no salirme tanto, hablando ese día con mi sobrina y estábamos en familia, yo le dije, es que es así, no te puedo esconder nada. Si yo te escondo que va a suceder de esta forma, estoy haciéndote un mal. Y aparte de eso, estoy escondiendo algo que Dios te está mostrando. Y quién sabe si es el momento del cual tú tengas que abrir tus sentidos. Tenemos que estar muy ojo visor. Y hoy en día tenemos que tener la mente muy abierta. Y más los hijos de Dios, en no asombrarnos, porque todo esto está escrito. Y lo vemos demostrado cuando Dios mismo le dice a Abraham, he de encubrirle lo que ha de suceder. Dios no lo está encubriendo hoy en día. Si tú lo lees, si tú lo escuchas, hasta lo sientes, porque esto también está pasando. En el trabajo, voy a dar otro ejemplo, en el trabajo se presentó un problema con la computadora. Una joven se fue a la computadora, me la corrigió, me la arregló y me dijo, mira, yo no sé por qué las personas me llaman en esta empresa solamente por unas cosas muy pasivas. Y yo me quedo así, que muchos ya me tienen como que yo soy pedante. Y es por la simple razón que si se te apaga la computadora, revisa los enchufes para ver si es que no la tienes conectada o qué sé yo, cosas así. Y mira, me hizo mención de esto y no sé por qué. Yo no sé qué está pasando hoy. En todo el mundo, la sociedad, todo está siguiendo el socialismo, está siguiendo el comunismo, está cayendo en todas esas barbaridades. Yo no sé qué está pasando. Y yo le dije, bueno, es simplemente la palabra de Dios. Así de sencillo. ¿No te has dado cuenta que el tiempo ya dura poco? Ya no dura el tiempo. Lo que antes hacíamos en una hora, ahora la tenemos que hacer en 3, quizás 3 minutos, 5 minutos. ¿Para qué? Para que nos alcance el tiempo. Y así están las cosas verdaderamente. Ahora bien, vamos a hablar de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, ya que estoy
hoy en un día para niños. Recuerdo que cuando estaba en la escuela dominical, eso es muy importante, no es solamente llevarle el mensaje, sino darles a conocer todo, para que ellos como inocentes son más rápidos que el ser humano en imaginar, en crear y hacer como un mapa mental de todo para ellos retener mucho más rápido. Así trabaja la mente de un niño, a través de imágenes. En aquel momento la ciudad de Sodoma y Gomorra no fueron 2 ciudades, fueron 5. Y estaban a los alrededores del Mar Muerto, lo que se conoce la llanura del Jordán. Esa tierra era de muy rica, lo que antes se conocía como betún. Betún es como ese aceite, esa grasa. Era rica en sal, por eso es que se ven alrededor de ese territorio bastantes yacimientos de sal. Pero también presentaba esa zona, por allí pasa, como pasa aquí en Venezuela y en muchos lugares de la tierra, pasa cierta defecto, vamos a decirlo así, una falla, así como por la mitad de Caracas, que viene siendo Altamira, hacia el sur, hay una falla. Igualmente está allí una falla. Allí siempre ocurren temblores, ocurren ciertos movimientos sísmicos. Bien, aparte de ello, esas 5 ciudades, vamos a buscar, los niños principalmente, buscan en Génesis capítulo 2. Yo lo voy a buscar mucho más rápido y lo voy a leer. Génesis capítulo 14, versículo 2. Dice así el versículo 2, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, ahí está la primera ciudad, y contra Birsa, rey de Gomorra, 2, y contra Sinac, rey de Adma, 3, y contra Semeber, rey de Seboín, 4, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar, 5 ciudades. Muchos consideran que, o piensan, según los científicos, y comparan, o le hallan el resultado de lo que eso sucedió, fue un cataclismo, a la unión de estos sismos que provocaron el movimiento del betún, que se uniera con la sal y provocara un estallido. Si eso fuera así, no fueran solamente 5 las ciudades que sufrieran, que fueran destruidas, fueran muchas más ciudades, pues solamente se menciona 5, de las cuales 2 eran la culpable de ese castigo, que fueron Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿por qué son esas 2 ciudades solamente? Fíjense, ahí había contra natura, pecado contra natura, como se lee en el versículo 7 de Judas. Desorden social, como se lee en Isaías 1, del 10 al 17, así como injusticia. También había adulterio, mentira e incitación al mal, como se lee en Jeremías 23, 14. También había el pecado del orgullo, la vida fácil, despreocupación, perversión, violación de la ley. Esa es una de las bases principales del por qué el Sodoma y Gomorra fue destruida. Ellos conocían, al igual que todas las ciudades alrededor de Israel, que existe un solo Dios y que hay una ley la cual había que obedecerla, que cumplirla. Y ellos que hacían lo contrario, lo que bien le parecía. Muy bien, Dios lo expresa así. Y hoy lo vemos que no sucede igual, sucede peor, totalmente, peor. Luego dice la soberbia. Fíjense algo, no mencioné, y eso me pasó igual anoche con este familiar. Otra de las razones por la cual me llamó mucho la atención y me llenan de elevarlos a todos ustedes, niños, adolescentes que están escuchando, seguramente están viendo el celular, están, no sé, llevando su imaginación a qué voy a hacer ahora, jugando o pensando, ay, ahora voy a ir con la chica, o si es una muchacha, no, ahora tengo que salir con el muchacho, que voy a comer, y así quién sabe cantidades de cosas. Fíjense, lo que yo vi fue algo que me dio hasta náusea. Yo iba en el metro exactamente el día jueves,
Yo no me la paso en metro, yo me la paso en bicicleta. Y ese día jueves vi a 2 jóvenes, 2 varones, en pleno metro, delante de todo el mundo, con una, lo voy a decir de esta manera, manoseadera. Yo aprendí, por un lado, dentro de lo moral, a una chica hay que cuidarla como fuera el pétalo de una rosa. Y es así. He visto muchachas que con esa forma de cómo expresa el amor hoy en día la juventud, cuando ya llegan a los 16 años, el rostro no es igual. El rostro cambia totalmente. Es el espejo de su alma. Pero es como cuando nosotros agarramos una pelota, por no irnos tan lejos, y tocamos el piso, y ¿qué hacemos cuando tocamos la pelota? La pelota se mancha, se va dañando. Y así va pasando el ser humano hoy en día. Y justamente eso pasaba con el pueblo de Sodoma y Gomorra. Vemos allí, y lo podemos leer, lo pueden leer todos los niños, junto a sus padres. Ojo, eso nunca puede pasar, junto a sus padres, porque es necesario que se comuniquen los padres con los hijos. Y eso no lo había tampoco allí. Si aquí dice que había desorden social, eso está dentro de ellos. No había la comunicación de los hijos con los padres con los hijos. La comunicación estaba muerta. Ellos lo que hacían era incitar al mal, y lo que decía que vamos a hacerlo. Y tanto es así que ese corriente de pecado se extendió, y lo vemos cuando después que salió Lot y sus 2 hijas, ¿qué hicieron las 2 hijas? Otro pecado. Provocaron la descendencia de su padre a través de ellos. Pero bueno, vamos a seguir adelante, porque sé que es fuerte, pero es necesario hablar. Y más que todos niños, niñas, la niña que está por allá, el joven que está leyendo, es necesario hablar. Por eso es que a los que practican ese pecado se les llama sodomitas, viene de aquí. Exactamente. ¿Por qué se les llama sodomitas? Hoy en día, fíjense, el mes pasado se celebró el mes del orgullo. Ellos no lo llaman sodomita, el orgullo gay. Le quieren hasta cambiar, y es más, ahí es por donde yo quería ir. El orgullo gay. Antes comenzaban con la sociedad de GL. No, ahora es LGBT, no sé qué, plus. Como escuché en un audio, esto era una persona, no me acuerdo quién era esa persona, y decía, no, ya va. Eso de que sea LG, no. Este muchacho, no voy a decir la palabra, pero tiene toda la certeza. Eso es que tú eres homosexual. Y eso no se puede cambiar. Solamente hay un solo término, y es eso, más nada. Y eso es un pecado horrible. Por eso es que Dios lo dice en Judas, versículo 7. Contra natura. Y vemos más adelante, vamos a ir al versículo, en el mismo capítulo 19, dice el versículo 13, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Hoy en día, podríamos imaginarnos, o quizás no nos podríamos imaginar, la cantidad de oraciones y clamores que hay en los oídos de Dios. Y ponerlo como los niños, no solamente en los oídos de Dios, a la puerta de su presencia. Tantas oraciones, paquetes, cantidades de oraciones, clamores, y no solamente de que hayan pasado un pecado, sino que haya vidas allí, como pasó cuando la muerte de Abel. Dios se le apareció a Caín, ¿se acuerdan? Dios se apareció a Caín, mire, ¿y tu hermano? No, yo no sé. ¿Y qué dijo Dios? La sangre de tu hermano clama, y es porque tú cometiste pecado, arremetiste contra su vida. ¿Cuántas cosas no hay? Dios no está escuchando. Dios extiende hasta hoy, vuelvo y repito, la tolerancia. Hasta hoy, su misericordia. Y quién sabe
¿Cuándo llegará ese según? Según. Hay algo que no quiero dejar de mencionar, es algo que se me repite mucho en la palabra, en la mente, y es que, mire, ninguno de nosotros, ninguna familia puede escapar de que en la familia se hallen este tipo de personas. Homosexuales, no me quiero referir solamente a ellos, personas que tengan una corriente mala, todo porque justamente debido a nuestra naturaleza humana, debido a ese primer pecado de desobediencia de nuestros primeros padres, todos no escapamos de ello. Pero sin embargo, el versículo 17 es muy claro. Como le dice a Lot, vamos a leerlo. Dice así: y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo, escapa por tu vida. ¿No le retiñe la cabeza esa simple expresión? Escapa por tu vida. Dios, en la actualidad, haciendo un cuadro comparativo, en aquel momento Dios le habló a Lot, le habló a Abraham, le llegó el mensaje. Hoy, a todos los creyentes y a todos los que tenemos el deseo de buscarle, Él nos demuestra qué es lo que está pasando, por qué y cuál será su fin. En el pasado, fue a Lot, le dijo, ve por tus hijos. ¿Ve por qué? En el presente, todos los creyentes, todos los que escuchan la palabra, tenemos esa gran misión y lo estamos cumpliendo hoy y lo hemos estado cumpliendo a pesar de las enfermedades, a pesar de todas las cosas que han pasado, a pesar de la partida de muchos seres queridos, a pesar del COVID mismo. No hemos dejado de proclamar la palabra. ¿Por qué? Porque es muy importante tu vida. Y no esta vida humana, sino la vida eterna. Es lamentable cuando muchos escapan, la rechazan, se burlan como hicieron los yernos. ¿Qué pasó con los yernos? También perecieron. Solamente se salvaron 3. Lot y sus 2 hijos. Más nadie. Cuando Noé, 8 personas. Él, su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos. Más nadie. Y fíjense que así será la venida de Dios, de la misma manera. Él no va a decir, ya nosotros lo sabemos, mire, pero no nos ha dicho, va a suceder tal día, sino que voy a hacer esto, o va a pasar esto. ¿Qué va a pasar? Simple y llanamente, el arrebatamiento de su iglesia. Su venida para buscar a todos nosotros quienes le hemos aceptado y llevarnos con Él a su presencia, apartarnos de todas estas cosas que van a suceder. Y qué lamentable que aún tú tengas tu mentalidad allí, escuches hasta de muchas maneras posibles y todavía sigas diciendo, no, eso es mentira, no, mañana, quién sabe. He escuchado personas así y dicen, quién sabe, sobre un día de esto. Nadie dice sí es verdad. Seguramente sí lo dicen, pero solamente ellos son los que lo dicen. Saben si es verdad o mentira que lo harán. O si dirán sí, he creído. Solamente Dios sabe. Y eso hay que cumplir. Entonces es muy importante, y con esto finalizo con el versículo 24 de Mateo 11. Fíjense, cuando comencé dije que iba a finalizar con un versículo que no es algo distinto, es algo igual pero con una dirección distinta, ¿ok? Sin perder el rumbo. Suena así como confuso, pero no es nada confuso. ¿Por qué? Porque lo que se expresó en Lucas 11 habla de manera general, pero ahora lo que dice en Mateo 11, versículo 24. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable, más tolerable el castigo en el día del juicio, y aquí es donde, como yo digo a veces, me tocaron la tecla, que a ti. Ya no está diciendo a todo el mundo o a una generación, no, te está hablando a ti hoy. Te está hablando al que está volteando la mirada hacia la pared,
que está mirando al piso, que está mirando, está buscando algo en la cartera, o está escribiendo algo. Te está diciendo a ti, más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti. ¿Por qué? La palabra de Dios no está escondida. Es más, hasta las piedras saben que Dios existe. Así de sencillo. ¿Cuánto más que has venido, has escuchado, aún está en los hogares, has escuchado la palabra, ve a Dios, hasta cuándo? Hoy puede ser tu día final, hoy puede ser el segundo final y todavía nada. Vuelvo y repito, o repetimos. Este segundo que viene adelante, y no es porque el reloj se pare, porque si se pare es porque sigues viviendo, es porque es la pila. Pero el reloj de la vida se para y ese no te dice cuándo se va a parar. Solamente comienza a rodar cuando tú naces, pero se para cuando tú mueres o cuando la iglesia se vaya. Todos nosotros quienes le hemos aceptado, hemos partido con el Señor. Yo le doy gracias a Dios todos los días y lo comparto con mi mejor amiga en el sentido humano. Yo le digo, mira, y ella me dice, no, yo creo, sí, pero confía en el Señor que nada de esto te va a pasar. O sea, ve a Él. Y ella me dice, no, pero es que tengo miedo. No tengas miedo. Si Dios promete que nada malo va a pasarle a sus hijos, nada malo te va a pasar. Y así lo hemos demostrado a todo, y como se mencionó hace unos minutos, hemos pasado por momentos muy terribles, hemos estado en cama, pero de ahí no hemos pasado. Y el COVID no ha sido. Hasta yo, lo voy a decir de esta manera, desde que empezó el COVID, yo ando en la calle, y yo ando sin el tapaboca. Lo utilizo cuando estoy dentro de aglomeraciones de personas. ¿Por qué? Porque el ambiente no está contaminado. Si estuviera contaminado, estuviéramos como cuando la Segunda Guerra Mundial, o la primera, que todos tenían que andar con máscara. Porque el ambiente, debido a las bombas, a la bomba atómica, a tanta contaminación química, todos pasaban a otra vida. Hoy en día tú puedes subir, caminar. Y fíjense que hasta ahí es la misericordia de Dios. Del hecho de poder caminar es para tú poder crear más anticuerpos y ser más sano, pero sin perder, ojo, sin perder, porque esto es lo más importante del COVID. Antes no íbamos a Dios. Acércate más a Dios. Escudriña la palabra, léela, ora, porque es importante. Sin ella nosotros no pudiéramos saber, sin ella no pudiéramos conocer, y sin ella no pudiéramos encontrar el único camino de salvación, que es Cristo Jesús. Cristo murió por todos en la cruz. Y voy a hacer mención, recordar de aquellos momentos. En aquellos momentos, ante la venida de nuestro Señor, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Llevar sacrificios. Él murió una sola vez y para siempre. Derramar su sangre, así como era ese pequeño cordero que se llevaba, ¿verdad?, para el perdón de sus pecados. Él murió derramando su sangre por todos nosotros, el perdón de todos nuestros pecados. Pero aquí viene algo muy importante. No es solamente que Él se haya entregado, sino que también tú aceptes, tú creas, tú tengas confianza en Él y le sigas. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Mira, tú tienes que estar aquí porque tú no trabajas en la Los que
sabemos pues todo lo que tenemos nosotros como adultos para ellos que ellos crezcan precisamente en esta palabra de Dios, que es la que nos ha impuesto el mismo Dios todos los días de nuestra vida, para que los niños vayan creciendo pues a través de conocer esta palabra de Dios. Y para ellos muchas felicidades en su día, pero para nosotros pues sigamos adelante con los niños, porque esos son los que el día de mañana nos van a sustituir. Yo también quería decirle en un principio algo con respecto al mensaje de hoy, porque es sumamente importante, porque eso estaba referido a hacernos ver a nosotros la actualización de lo que es la palabra de Dios. Una porción de las Sagradas Escrituras que tiene alrededor de 4, 5, 6 mil años y sin embargo está actualizada para el día de hoy, porque eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que nos dice Dios en su palabra precisamente, que Él nos dice, nos enseña dos cosas muy importantes aquí, que es que nosotros debemos estar más pendientes de lo que es la palabra de Dios en sí, porque de las cosas de arriba, porque eso es lo que Él nos dice, que es lo que tiene mayor valor y mayor firmeza, y no por las cosas que están aquí en la tierra, porque las cosas que están aquí en la tierra son cosas perecederas, tienen una naturaleza perecedera y eso no nos va a quedar absolutamente nada. Y eso fue lo que le pasó a Lot. Lot estaba más empeñado en su ciudad de Sodoma que en esa esperanza viva que le estaba dando nuestro Dios y Padre Celestial. Alabado y bendecido sea tú, nuestro Padre Celestial. Hoy te damos gracias, Señor, por una vez más nos dejaste llegar hasta acá, Señor. A rendirte el culto, Padre Santo, a rendirte la alabanza y la gloria que solo tú mereces, Señor, por ese inmenso sacrificio que tú hiciste en esa cruz del Calvario, para nosotros poder estar aquí delante de tu presencia, redimidos, Señor, delante de ti, poder entrar al lugar santísimo con ese maravilloso acto que tú hiciste aquí, Señor. Gracias por todas estas cosas, Señor. Hoy se predicó el Evangelio, no solamente aquí en esta congregación, sino en el mundo, Señor, para que la gente conozca las nuevas, buenas, Señor, que tú solo nos das. Que caigan esas palabras, Señor, en corazones de piedra que se conviertan a carne, Señor, y lleguen a tus pies. Señor, y una plegaria más para los niños, Señor, hoy en su día. Que no se aparten de ti, Señor. Que vean estas cosas que tú puedes hacer por cada uno de nosotros. Y cuando ellos sean mayores, siempre estén a tu lado, Señor, presentes allí. Hoy, Señor, llévanos a nuestros respectivos hogares con tu santa y divina voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.